Buenas tardes y gracias por invitarme, no sé muy bien en qué. Yo vengo de un barrio que ha estado afectado por un programa de rehabilitación desde el año 96, de Lavapiés, en Madrid. Esa afección de una iniciativa institucional que en principio fue bien recibida en el contexto de ese momento por las asociaciones vecinales de Lavapiés y luego severamente criticada por algunas de ellas, es el periodo del 96 hasta 2012 en el que la intervención masiva de recursos públicos llegados a Lavapiés produjo un cambio radical del aspecto del barrio, pero que además también produjo y sigue estando el resultado de una dinámica muy singular de autoorganización social dentro del barrio. El resultado ahora, después de casi 20 años del proceso de rehabilitación, de miles de millones de las pesetas de entonces, de euros de ahora, es de una ambivalencia absoluta. Hay cuestiones relacionadas con la rehabilitación, con los objetivos iniciales de la rehabilitación que se han conseguido, sobre todo las más oscuras. Se consiguió revalorizar el mercado inmobiliario de Lavapiés, ponerlo en circulación, extraer toda la capacidad económica que los propios vecinos tenían, multiplicarla con la atracción de nuevos vecinos que pagaban nuevos precios, subir el precio de la vivienda exponencialmente en la fase previa al boom y después también durante el boom, y en paralelo a eso hacer una buena parte de cambio estructural de la población del barrio. Esos son los objetivos que tiene toda la rehabilitación en el centro urbano, que no suelen ser los que más se recogen, evidentemente, en los textos de autopropaganda de las instituciones cuando lo hacen, pero que todo el mundo sabe cuando lo analiza a posteriori que están también. Hay partes de los otros objetivos, los abiertamente expuestos, que también se han cumplido: la eliminación de una parte del parque de infraviviendas, la rehabilitación de muchas casas que estaban en condiciones deplorables y el rejuvenecimiento de la población, entre otras cosas porque en un plazo de 20 años suelen morirse unas cuantas personas. Todos los objetivos anexos que iban a ese plan de rehabilitación, que tenían que ver con la mejora de las condiciones de vida de la población, con la ruptura de la dualidad sociocultural y socioeconómica que se detectaba en Lavapiés, con la degradación del contexto urbano y demás, han sido abiertamente mejoradas en términos estadísticos, pero la mayor parte de la gente que ha sufrido la miseria y las malas condiciones de vida durante todos estos años en Lavapiés no solo la sigue produciendo si no ha tenido la mala suerte de morirse, la sigue sufriendo si no ha tenido la mala suerte de morirse, sino que ha sido renovada con una nueva cantidad de gente que vive en una precariedad absoluta, tanto de condiciones de ilegalidad como condiciones económicas, que es la población migrante, que es prácticamente la mayoría del barrio de Lavapiés. Bueno, eso es más o menos lo que ha pasado en mi barrio en los últimos 20 años. El más o menos es que si te centras solo en las formas, resultados estadísticos y en el proceso formal de la rehabilitación, la conclusión fácil es entrar en una fase depresiva, ¿no? Es cierto que muchos hemos entrado en una fase depresiva, no lo vamos a negar, ¿no? Pero no solo. Entonces, aunque digamos que yo me estoy situando en las cosas más crudas de la rehabilitación, porque el contexto de la rehabilitación es el discurso de la rehabilitación de un barrio suele fijarse básicamente en las otras. Si queréis luego entramos en debate y matizamos cosas. Pero voy al otro lado, al más o menos, lo que nos ha hecho que la fase de depresión no sea completa. Durante todos estos años, desde el 96 hasta el 2012, por medio de recursos propios de autoorganización vecinal,
toda esta maquinaria, este bulldozer de la rehabilitación, del adecentamiento de nuestro barrio, de la puesta en recurso económico y de la capitalización simbólica de Lavapiés, no ha ocurrido en una única dirección. La capacidad que tuvo la gente de organizarse desde el año 96 a través de diversos recursos y de movimientos críticos, tanto con respecto a la rehabilitación en concreto como con las derivas que estaba tomando la ciudad en general, ha producido eso otro que he dicho. Hay una parte del barrio de Lavapiés que tiene una singularidad absoluta. En Lavapiés se pueden contar hasta 8 espacios autogestionados, algunos públicos, otros de iniciativa sociocomunitaria, pero no de titularidad pública, otros que son empresas pensadas como espacios abiertos a la intervención pública, a la participación ciudadana, hasta 8 mínimo de esas características, hasta 30 de otras características que tienen que ver con integrar políticas culturales, industria cultural e iniciativa ciudadana. Eso es un espacio realmente singular en el contexto de nuestra ciudad y es el producto de los procesos autoorganizados que empezaron con pequeños núcleos de asociaciones de vecinos, pequeños núcleos de asociaciones de migrantes, pequeños núcleos de ONGs y algunos núcleos de lo que me toca hablar aquí, en principio, que es esto que llamamos centros sociales autogestionados y según el papelote ocupados, y en lo que me voy a remitir. En el año 96, en Lavapiés, ya había una pequeña trayectoria de 10 años de experiencias de pequeños grupos que habían entrado directamente a construir sobre recursos apropiados, iniciativas propias, ¿no? A partir del 96-97, con la puesta en marcha de la rehabilitación del barrio, hubo un pequeño salto de incorporación de los pequeños grupos iniciales a nuevos grupos vecinales que fueron formando un tejido más complejo, más plural, muy combativo y que ha permitido que en un periodo de casi 20 años la experiencia de los centros sociales autogestionados haya sido casi ininterrumpida en el barrio, ¿no? Con fórmulas muy diferentes, con fases muy diferentes y con una respuesta muy homogénea por parte de la Administración. Los centros sociales autogestionados se plantean a sí mismos como un recurso que se mueve en varios planos. Uno, desde luego, es el de la propia acción de denuncia. Son los recursos que se han utilizado convencionalmente por el movimiento vecinal menos tradicional para decir que la distribución espacial de la ciudad es profundamente injusta y que favorece la especulación, y favorece la especulación fundamentalmente en uno de sus elementos clave, que es mantener el espacio vacante a la espera de su valorización económica, de la operación pura de venta. Han sido eso y han funcionado bien en ese sentido, han sido capaces de operar un discurso que ha puesto en cuestión el ordenamiento puramente mercantil de la ciudad, pero también han operado en otros planos que tienen mucho que ver con lo que ha hablado Cois de los huertos urbanos. Uno, la capacidad de generar autoorganización y también, por tanto, de hacer proliferar nuevas experiencias. De muchos centros sociales de estas características, fundamentalmente ocupados hasta el año, hace 2 años que nos han cedido un espacio en el Ministerio de Cultura. Bueno, la Caracola también fue cedido hace 6. Estos espacios han generado a su vez unos procesos replicantes, ¿no? Es decir, que a partir de espacios ocupados se generaba una biblioteca que se convertía en un espacio autónomo, se generaba una pequeña librería que trata de conseguir generar un espacio de debate y discusión, se genera la ocupación de un solar, se genera después la cesión de otro solar que se convierte en otra cosa. Es decir, la puesta en juego de las dinámicas de autoorganización hacen proliferar la cooperación social como valor inminente.
pero además generan también otra posibilidad que en el caso de la rehabilitación de Lavapiés fue muy importante, que es la capacidad de generar encuentros entre los diversos sectores complejos de un territorio. El propio hecho de tener un espacio de disponibilidad autoorganizado y no mediado por la Administración permitía poner en contacto a muchas de las diversas capas que conforman un barrio, tanto generacionales como socioculturales, como de actividad, ¿no? Ese valor que en Lavapiés tiene 20 años, pues se traduce después en una posibilidad de autoorganización compleja, de cooperación entre los diferentes, que singulariza todavía al barrio. Lo otro es que se sitúa como un recurso que responde a las ineficacias o maldades de las políticas de la Administración. Cuando la Administración en los años 90, cualquiera de ellas, negaba la posibilidad de que hubiera recursos disponibles con cierta libertad, además, para la mayor parte de la ciudadanía, la apropiación directa del espacio lo que producía era un recurso directo no programado ni dirigido, sino construido a partir de las propias necesidades o deseos de la gente que lo constituye. Lo que permite también establecer unas líneas de repensar cuál es el concepto de la participación y de la relación con la Administración. La participación directa, que ahora aparece, por suerte, y los procedimientos asamblearios, que ahora parecen, por suerte, algo así como naturales, en los años 90 eran el recurso casi de principio de gente que se movía muy en los márgenes de la normalidad en un barrio como Lavapiés, ¿no? Entonces, ese estilo de participación se ha generado también a través de la obtención de un recurso que tienes que autoorganizar, que tienes que gestionar y que tienes que pensar que no tienes a nadie que te pueda solucionar y que además está en los bordes siempre de la legalidad, ¿no? Eso es parte de las experiencias de los centros sociales. Por cierto, que en esta mesa prácticamente no hay nadie que no pudiera estar contando esto mismo, ¿vale? O sea, es todo un poco extraño, pero es parte de lo que los centros sociales han construido durante este tiempo y que siguen construyendo, ¿no? Y en buena medida en las mismas condiciones de relación política que había hace 20 años. Me refiero a que la mayor parte de las emergencias que ha habido de este año relacionadas con las asambleas de los 15M en los barrios, las emergencias de nuevos centros, se han producido exactamente por los mismos procedimientos que se podían producir hace 20, por la ocupación, la usurpación, la intervención directa y la acción directa. ¿Necesariamente ha de ser así? No, necesariamente no, pero no hay ninguna posibilidad, después de 20 años, en la relación política con la Administración, de conseguir recursos directos, autogestionados y no mediados por la Administración para poder hacer la organización de la vida de los barrios. Es decir, los centros sociales que han surgido durante el último año y medio han sido todos ocupados. Los centros sociales, buena parte de ellos, han sido de nuevo desalojados. Hay una falta de virtud en el reconocimiento por parte de la Administración de la capacidad generadora de los centros sociales, tanto de ciudadanía como de participación, como de gestión de la complejidad, que lleva a un círculo vicioso en el que permanentemente la mayor parte de las iniciativas tienen que volver a empezar de cero. En Lavapiés, durante un tiempo, estuvimos a partir de unos centros sociales ocupados, llamados el laboratorio, una cosa de la arqueología urbana, intentando que la Administración reconociera ese papel de crítica y construcción social que se hacía desde la ilegalidad por fuerza, de tal manera que se pudiera conseguir algún tipo de recurso legal formalizando lo que había nacido como ocupado. Bueno, eso en el caso de la Escalera Caracola, que es un centro social de mujeres en la calle Embajadores, se pudo conseguir un par de locales de 200 metros cuadrados en total, pero en la iniciativa de negociar un gran centro social en Lavapiés, que era lo que más o menos gestionábamos durante esa época, pues terminó en cero. Sin embargo, hace un par de años
por casualidades de la vida, el Ministerio de Cultura recogió el guante de una campaña que hicimos en Lavapiés hace unos cuantos años, que se llamaba la Tabacalera Debate, que consistía básicamente en hacer una propuesta de uso directo ciudadano del edificio de la Tabacalera de Embajadores, y recogió el guante y aceptó cederlo como un experimento de construcción de un centro social autogestionado en un recurso público sin ningún tipo de condiciones. Siempre hemos estado en una valoración intermedia entre la casualidad, la oportunidad y el fruto del trabajo de estos años. No sabemos muy bien la cesión de Tabacalera cuál es el origen real, pero es la primera vez que en Madrid se consigue un edificio de estas características, de este volumen, fundamentalmente, para ser gestionado directamente por la ciudadanía. Yo ya no estoy en Tabacalera porque he decidido cambiar un poco de aires. Tabacalera es un espacio hipercomplejo, está lleno de dificultades y es algo que preveíamos ya en el año 97, cuando empezamos a manejar una consigna dentro del barrio que decía rehabilitar la dificultad, ¿vale? Ese rehabilitar la dificultad ponía en relación precisamente la dificultad de gestionar nuestras propias vidas con respecto a habitar los territorios más complejos, que suelen ser los territorios propicios para las grandes intervenciones de modelación del carácter simbólico de la ciudad, ¿no? En Lavapiés ha pasado eso, ha habido una sobrecarga de trabajo institucional para que Lavapiés cobre un valor simbólico representativo de la ciudad, y en buena parte se ha conseguido, pero el resultado es ambivalente, porque sacaba a colación el asunto de Tabacalera y los centros sociales también, porque la ambivalencia del valor simbólico de Lavapiés es que, por un lado, es un buen atractor de la ciudad marca más postcontemporánea, pero por otro lado también, y no sé si no lamentablemente, tenemos un cierto estigma del rollito del barrio alternativo, en el que en buena parte nosotros hemos contribuido y estamos contribuyendo a crear, ¿no? Esa ambivalencia de resultados en los procesos de rehabilitación se podrían cuantificar. El resultado del buen rollismo, del rollito del barrio alternativo, no muy fiable, porque lo mismo si va la policía estalla y si hay una redada la gente contesta, entonces es un rollito alternativo del que hay que desconfiar un poco por parte de la administración, quiero decir. Es directamente el producto del trabajo de resistencia que se ha hecho durante 20 años. En la otra parte de la ciudad marca, el trabajo de resistencia que es puramente autogestionado y sin recursos, sin ningún tipo de buena relación institucional con el ayuntamiento, ¿vale? Y ni con la comunidad autónoma, ni con el gobierno, con ninguna de las instituciones. Y por otro lado, hay otro plato de la balanza que ha intentado contribuir a la construcción de un barrio de referencia, de un barrio más o menos moderno, cultural, que tiene que ver con el desarrollo multimillonario de inversiones en contenedores culturales de carácter público o semipúblico. La Casa Encendida, la UNED, el Centro Dramático Nacional, el Teatro Pavón, todas estas cosas son cosas que han comparecido con la inversión pública en el proyecto de rehabilitación y que también dan el carácter ambivalente a la modernidad de mi barrio, ¿no? Esa ambivalencia sigue en conflicto y los agentes, por suerte, van cambiando. No todos los que estábamos están, no son todos los que estábamos. Hay una renovación importante de gente trabajando en las áreas de lo que definen el buenrollismo alternativo. Lo del buenrollismo lo estoy diciendo irónicamente. No tengo nada en contra de nuestro propio trabajo, ¿vale? Entonces hay una renovación constante, una cantidad de gente trabajando muy importante, que ha dado un carácter singular precisamente a la resistencia contra un proceso de rehabilitación que tenía que haber terminado
si no hubiera habido esas resistencias, con un barrio absolutamente diferente del que hay. La ambivalencia del resultado de ese proceso de rehabilitación es también recordar sistemáticamente que buena parte de las situaciones de vivienda, degradación y miseria que había en el barrio han sido mantenidas o renovadas, y que si no han sido mantenidas por la población originaria, pues ha sido renovada por las nuevas poblaciones migrantes que encuentran nichos de ínfima calidad para vivir, acorde a sus condiciones de existencia y sobre todo a sus condiciones económicas y de legalidad, ¿no? 20 años, muchos millones, muchas intervenciones, tanto desde el lado alternativo como del lado institucional, dan por resultado un barrio que es, en efecto, muy singular, ambivalente, pero que debería cambiar, como todos los barrios, radicalmente, y no tiene los instrumentos para hacerlo. El pensar que los instrumentos que nos hemos dotado desde la autorganización son suficientes es banal. Pensar que los instrumentos que inventó el ayuntamiento, reproduciendo los esquemas normales de una regeneración urbana, eran suficientes es peor que banal, es tener mala leche. Entonces, bueno, la idea general de lo que ha pasado, yo creo que está planteada. Mi propuesta era después hablar. Hay gente que ha estado trabajando en este departamento muy relacionada con la rehabilitación, estudiantes y profes, y me gustaría poder hablar del asunto después.